Bueno, muy buenas noches y muchísimas gracias también por esta oportunidad que me brindan de poder transmitirle algunas ideas a los miembros de la Comisión de Pastoral Social. Yo estoy viniendo a este encuentro, les confieso, muy emocionado y quiero transmitir algunas impresiones con muchísima humildad. He estado 10 años afuera del país, a muchos de ustedes los conozco y los admiro, a otros no he tenido el gusto de conocerlos personalmente, los he seguido en su actividad y quisiera transmitirles lo que me parece que es una necesidad muy importante que nos convoca este encuentro, que es a repensar la política. Cuando venía por acá con mi hijo Felipe, me puse a pensar profundamente de qué hablar. Y Felipe tenía en ese momento la carta pastoral, la exhortación de nuestro Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Y ahí de casualidad la empecé a hojear y vi 5 conceptos que me parecieron muy importantes poder compartir con ustedes esta noche y adaptarlos un poquitito al mundo que nos toca vivir de la política y de la economía. Francisco nos convoca a primerear, a involucrarnos, a acompañar, a fructificar y a festejar. Y como dirigentes políticos hay una convocatoria muy importante a primerear. ¿Quién da el primer paso? ¿Y por dónde empezar? Y hace poquito se hizo un encuentro también muy lindo en la Conferencia Episcopal Argentino que nos preguntaba, estuvo Julián, sobre si los políticos pueden ser santos. Mamita. Y ahí Monseñor Carrara dijo una definición que a mí me impactó muchísimo, que me gustaría compartirla con ustedes. Dice, es necesario en esto de primerear empezar por los pobres para llegar a todos. Pero empezar por los pobres. Advertir la herida del otro. Y aquí se habló mucho de heridas de otros y de otras. Y navegar mar adentro, que es algo que nos gusta mucho desde el punto de vista evangélico. La política se tiene que animar a navegar mar adentro. No quedarse en la orilla tranquila viendo si el pie o el agua está tibia, caliente. Navegar mar adentro. Y navegar mar adentro es ir a la periferia. Es ir a la frontera olvidada. Entonces, cuando transmitimos la idea del acuerdo, del consenso, a mí me surgía como esta idea de primerear que nos convoca nuestro querido Papa, la idea del pacto social para la casa común. Pero no se trata de liberarnos de, sino de liberarnos para. ¿Para qué? ¿Para qué un pacto social? Y ahí está el otro elemento que a mí me parece muy importante, es el segundo concepto, que es el concepto de involucrarse, comprometerse. Desde los diferentes ámbitos, aquí hemos visto muchas y muy buenas expresiones, testimonios y vidas que hablan, no solo palabras, vidas que hablan. Quiero transmitirles con muchísima humildad, pero también con muchísima sinceridad, lo que a mí me parece es el centro neurálgico que nos está haciendo reflexionar sobre la situación de una economía con los niveles importantes de dificultades que se expresan en América Latina, en el mundo, también en Argentina. El problema, a mí me parece central, es que hay una nueva forma de esclavitud. Y es la esclavitud de la política con el dinero. Es una nueva forma de esclavitud que si no la liberamos, si no logramos romper esa esclavitud de la política con el dinero, no hay ni economía, ni sociedad, y sobre todo no hay representatividad posible. Y esa esclavitud de la política con el dinero no es solamente una codicia de enriquecimiento personal, es una ceguera de falta de proyecto colectivo. Esto puede sonar abstracto,
para mí hay un punto central en esta consigna tan fuerte de la nueva forma de la esclavitud. Es el financiamiento de la política, es el financiamiento de las campañas electorales. Decimos de una manera muy alegre que un presidente cuesta 100 millones de dólares. Y en ese tango, como lo vemos hoy, en toda América Latina, en el mundo, hay dos que bailan. Y ahí hay capitalismo, política, democracia, ahí hay destrucción de un lazo de solidaridad. Me pregunto y comparto con ustedes, ¿no será el momento, cuando pensamos un pacto social para la casa común, empezar por ahí? ¿Por una campaña de costo cero? De costo cero, sí. De no estar pensando en correr detrás de el empresario que va a financiar algo que después pide devolución, o intereses oscuros que terminan ensuciando el mejor proyecto y el mejor sueño y la mejor bandera. No hay ahí un tema incluso que nos tendría que inspirar en la Argentina. Monseñor Lugones hablaba de las mujeres. Tenemos una extraordinaria mujer en la Argentina que es mamá Antula, que caminaba descalza. ¿Y no será el momento de recuperar una política descalzos? Descalzos. Podemos necesitar mucha plata para hacer una campaña, son cadenas que nos van a limitar en nuestra capacidad de autonomía. Y sin autonomía política, la soberanía económica es una entelequia, es una linda palabra, pero por abajo de la mesa nos tienen agarrados, sin capacidad ninguna de autonomía. Necesitamos dirigentes políticos con olor a oveja. Lo convoca Francisco, con olor a oveja. Tercer punto, acompañar. El tema del tiempo y el espacio que dijo acá el compañero también. Poner un oído, tener un proyecto, tener atención. ¿A quién le prestamos atención? ¿A los medios de comunicación solamente? ¿Es ese nuestro espacio vital en la política? ¿Es ese el espacio de frivolidad que nos limita? ¿O la política tiene un horizonte más importante? Y ahí hay un punto que me parece clave en el acompañamiento. Pensar instituciones, no solo personas, pensar instituciones. Pensar el concepto de plan, que decía muy bien, y de la planificación, que decía Fernando, y pensar el concepto de innovación. Y ahí entonces la economía la tenemos que pensar no solamente como la clásica economía industrial, sino como la economía postindustrial de un profundo impacto tecnológico que hoy estamos teniendo en todo el mundo. Hay una innovación extraordinaria que ha vivido nuestro continente, que es la innovación de la economía popular, la innovación de la emergencia. Es una innovación extraordinaria. Me pregunto y comparto con ustedes, ¿está a la misma altura el nivel de innovación de las instituciones políticas? ¿El sujeto político ha innovado del mismo modo? ¿O al contrario, ha tendido a cerrarse, ha tendido a limitarse? Ejemplos, el país los tuvo. El país tuvo un Consejo Nacional de Posguerra. El país tuvo un Congreso Nacional de Productividad. El país tuvo la hora del pueblo, la multipartidaria. El país tuvo una iniciativa extraordinaria. Mi gran y admirado Víctor de Genaro la impulsó con muchos otros compañeros, que hoy es una política de Estado indiscutible. La asignación universal por hijo. Comenzó no como un encuentro de técnicos y de PowerPoints, sino como un encuentro que fue a la consulta popular. ¿No es el momento de pensar instituciones con un sentido innovador? ¿No es el momento de repensar la política con un sentido innovador? Cuando escuchaba los otros días esta discusión de bajar o subir categorías de los ministerios, reflexionaba con mucha espontaneidad.
Perón empezó la principal revolución social de la Argentina de un Departamento Nacional de Trabajo convertido en Secretaría de Trabajo y Previsión. No estuvo discutiendo un nivel ministerial, superministerial. Tenía ideas innovadoras con sentido social para adaptarlas a la Argentina. Y la Secretaría de Trabajo y Previsión del futuro, en un mundo que conjuga el trabajo físico con el trabajo mental, que hoy discute acero, aranceles con el acero con el mismo énfasis que discute la soberanía de los datos, que hoy exporta bienes, pero también exporta servicios, que hoy un trabajo que se hace en India compite con un trabajo argentino o un trabajo que se hace en Argentina es capaz de ganar mercados en India sin moverse de la casa de ese trabajador. La economía de las plataformas, la economía colaborativa, la economía industrial. Hoy las empresas fabricantes de autos no se llaman más fábricas de autos, se llaman empresas de movilidad, porque hoy un auto es mitad datos y mitad chapa, goma, hierro, etcétera, etcétera, de lo físico y de lo material. Entonces, cuando tenemos que pensar instituciones, las tenemos que pensar con la revolución tecnológica y no quedarnos solamente del Big Data de una campaña electoral. Pensamos la revolución tecnológica solamente en cómo aprovechar esos datos para denigrar, para hacer fake news o para derrotar al adversario usándolo en una campaña electoral. Hay un océano de datos que tenemos que usar para el bien común y para la integración social. Y si hablamos de riesgo de la economía, tenemos que hablar del riesgo del desempleo tecnológico y también de las oportunidades que la tecnología brinda. Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, realidad aumentada, todo el fenomenal cambio que hay a nivel tecnológico no es algo que tenemos que vivir como un tsunami que se nos viene, sino también como una creatividad que nos dispara innovación para integrar socialmente a las personas que están en este momento excluidas. Les doy un solo dato y redondeo ya. En América Latina hay más personas que tienen un teléfono celular inteligente que personas que tienen agua caliente en sus casas. Es decir, hay una revolución tecnológica que está llegando a muchos sectores y que tenemos que saber aprovechar para el bien común. Y el Papa nos da una gran lección en su encíclica Laudato Si. El Papa es un gran admirador de Romano Guardini, un filósofo y un sacerdote extraordinario del siglo pasado, que alertaba sobre la tecnocracia sin valores, cuando la técnica se apodera de decisiones que tienen que ser humanas. Entonces, yo querría dejar este mensaje de la importancia del cambio tecnológico, de que no es irreversible para excluir a la sociedad y que hay que ponerlo también al servicio de un gran proyecto nacional. Y ese cambio tecnológico puede ser un medio de inclusión, pero requiere innovación. En las instituciones, creo que lo dije, ¿cuál es la Secretaría de Trabajo y Previsión del futuro? ¿Cuáles son los trabajos del futuro que hoy tenemos que recrear, crear, inventar, discutir en la mesa de las decisiones? Y eso incluye la fructificación, incluye la distribución de los dividendos digitales. La revolución industrial estuvo basada en tres cosas: la lucha contra los monopolios, la construcción de autopistas y la plantación de árboles, New Deal. El New Deal de los años 30. ¿Cuáles son los tres ejes novedosos sobre los cuales tenemos que asentar esta discusión? Con el capital, con el trabajo. Ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo, un santo argentino, el cura Brochero. El cura Brochero en los años 30, 40, cuando discutía en estas sierras de Córdoba cómo mejor integrar a los productores, pedía el acceso del ferrocarril, que era una innovación tecnológica muy importante para esa época.
¿Para qué? Para que los quesos de los productores de la sierra no se pudrieran y pudieran ser conectados y colocados en los mercados de diferentes lugares del país y de la región. Tenemos que pensar en el cura Brochero, en ese ejemplo, porque no veía lo tecnológico como una obstrucción a la mejor integración de los productores más pobres, lo veía como una oportunidad. Por eso a mí me gustaría dejarles la siguiente reflexión. ¿Qué haría el cura Brochero hoy? ¿En qué tecnología pensaría hoy en términos de inclusión de nuestros hermanos y nuestras hermanas excluidas? ¿En qué puente pensaría para integrar a esas realidades? Termino entonces. Tenemos a Mamá Antula, descalzos, descalzas. La política se va a reconstruir si arranca caminando descalza. No podríamos ni deberíamos ofender a nadie en el escenario que vemos hoy, no solo aquí, en toda América Latina. ¿De qué valen los millones que se pueden juntar si lo que hace es fracasar un proyecto colectivo? Es el peor signo de codicia y de individualismo. Y no para quedarse en una ética individual, no es una cuestión de ética individual porque soy bueno y cumplo con un mandamiento. Es una cuestión de conciencia colectiva, de ir mar adentro. Y el último punto que nos pide Francisco, que es extraordinario, en el medio de tanto ataque que recibe nuestro querido Papa, tanto ataque salvaje que recibe nuestro querido Papa, es no perder el concepto del festejo, de la alegría. Por eso fue tan emocionante el panel anterior. La alegría de una buena noticia. El Evangelio nos da la alegría de una buena nueva. ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo la reconstruimos a partir de una ética de trabajo? Con una gran mística, con una gran épica, que no es solamente lo grande, sino que también es lo pequeño. Y es el ejemplo otra vez de las grandes vidas que nos iluminaron. Entonces yo le quería dejar estas 5 cosas. No nos dejemos primerear. Ese primer paso de un pacto social de la casa común tiene el desafío de ir mar adentro, comprometiéndose, acompañando, haciendo fructificar y festejando. Y el festejo, me parece a mí, y termino, el festejo en este momento de tanta fragilidad y tanta debilidad en nuestro querido país, nos invita a una cosa, a no tirar piedras, Abrámonos el corazón nosotros acá hoy. ¿Hay alguien con derecho a tirar la primera piedra? ¿Alguien puede decir, tengo el derecho a tirar la primera piedra? No tirar piedras. En lugar de tirar piedras, poner una piedra arriba de la otra. Y no para construir muros, sino para sembrar los pilares de puentes que unan. Muchas gracias.